Hola a todos, buenos días. Qué gusto poder saludarnos a través de este medio y seguir con nuestro estudio. Hoy martes 18 de Romanos capítulo 11. Vamos a ver del versículo 11 al 24 lo que el apóstol Pablo está enseñándonos y habla de la humildad ante la misericordia de Dios. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Medio confuso algo, ¿verdad?, de lo que el apóstol Pablo hace la comparación, pero vamos a tratar de entender lo que está diciendo. El apóstol Pablo dice que por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. Y la Biblia lo dice así: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, nosotros los gentiles, fuimos hechos hijos de Dios. Así como las ramas del olivo silvestre fueron injertadas para participar de la raíz y la savia del olivo, los gentiles fueron injertados en Israel. Por tanto, los gentiles se deben cuidar de no caer en la soberbia y temer a Dios, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que eran los judíos, tampoco lo hará con las injertadas, que somos los gentiles. La meditación. La salvación de los gentiles. Las obras de Dios sobrepasan nuestro entendimiento. Los judíos rechazaron el evangelio de Cristo anunciado por Pablo, lo cual desembocó en tres cosas: la apertura de la salvación a favor de los gentiles, los celos de los judíos para la salvación de los gentiles y la futura salvación de los judíos para que todos moren bajo la gracia divina. Pablo señala que vendrán los tiempos escatológicos en los que Dios admitirá a los judíos en la salvación. La gracia de Dios supera nuestra imaginación. Es imposible que los hombres, con todas las limitaciones que tenemos, podamos conocer todas las obras eternas de Dios. La sabiduría está en confiar siempre en la providencia divina y morar humildemente bajo su gracia. Las preguntas a meditar. ¿Cuáles son los resultados que trajo aparejado el rechazo del evangelio de parte de los judíos? Bueno, el resultado es que al no aceptarlo ellos, se abrió la puerta de la salvación a los gentiles. ¿Cómo me guiará Dios sabiendo que todo ayudará a bien?
Yo creo que Él me guía cuando yo confío en su providencia y vivo bajo la gracia divina de Dios. Advertencia a los creyentes. Fuimos rescatados por gracia. No tengamos un corazón altanero, sino seamos siempre humildes. La exhortación de Pablo hacia los creyentes gentiles es que no se jacten de su salvación delante de los judíos. El apóstol lo explica con el ejemplo de las ramas injertas. Las ramas del olivo silvestre, los gentiles, fueron injertadas en lugar de las ramas desgajadas, los judíos, para participar de la raíz y de la rica savia del olivo. Es decir, por la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. También dice que no debemos enaltecernos delante de Dios, sino recordar que las ramas fueron desgajadas por su incredulidad. Por eso debemos permanecer bajo su bondad con temor. No obviemos la gracia de Dios, porque podemos caer en la soberbia. Salvos por gracia, temamos a Dios para agradar su corazón. Las preguntas a meditar. ¿Por qué los gentiles no pueden sentirse superiores a los judíos? Bueno, porque la salvación es para todos y nosotros no somos mejores que ellos. ¿Cuál es la clave para permanecer bajo la bondad de Dios por largos días? La clave es ser humildes y reconocer nuestra dependencia de Dios todos los días. Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. La oración de hoy. Señor Jesús, entiendo que no soy más que una rama de olivo silvestre, injerto en Cristo por misericordia. Reconozco que más de una vez he caído en la soberbia y al compararme con otros, llegué a creer que yo merecía la salvación más que ellos. Ayúdame a buscar mayor santidad en mi vida por la gratitud de la vida eterna que me has regalado. A veces creemos que somos mejores que otros, pero no es así. El ensayo de hoy se titula Recuerda la gracia. La película Rescatando al Soldado Ryan se trata del rescate de James Ryan durante la Segunda Guerra Mundial. Los 4 hijos de la familia Ryan van a la guerra y 3 de ellos mueren. Entonces despliegan al pelotón del capitán Miller al campo de batalla para salvar al último de los hermanos. En la misión, varias personas terminan lastimadas. La película termina con James Ryan, ya hecho un anciano, llorando ante la tumba del capitán Miller y confesando: me esforcé toda la vida para no deshonrar su sacrificio. O sea que la vida de Ryan estuvo motivada por la gracia. Nosotros también fuimos salvos por el costoso sacrificio del Señor. Nosotros, quienes merecíamos morir a causa del inmundo pecado, la hipocresía y la soberbia, fuimos rescatados y nos convertimos en el pueblo de Dios, sus amigos, y podemos ser utilizados en su obra eterna. No debemos olvidar tanta gracia. Toda queja, frustración y reproche nace cuando olvidamos el favor de Dios. Incluso la vida de fe se complica y el ministerio se convierte en una pesada carga. Desaparece el gozo y solo nos queda la responsabilidad. Lo que diferencia a la iglesia del mundo no es otra cosa que la gracia de Dios, pues ella es la que nos permite continuar vivos y en movimiento como cuerpo. Ella es la que da más calidez a nuestra comunidad. Gracias a Dios porque la gracia se derramó sobre Jesús y también sobre nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque mientras unos te desechan, otros te aceptan. Pero también, Señor, sabemos que Israel será salvo por tu gracia y tu misericordia. Oramos por la nación de Israel. Te pedimos que los bendigas, que los salves y que los ayudes, así como al resto de la humanidad. Ayúdanos, Señor, a honrarte en todo momento y a reconocer y a valorar el sacrificio en la cruz del Calvario. Que no olvidemos, Señor, el costo de nuestra salvación tan grande. Y ayúdanos, Señor, a valorarlo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Te pedimos esta mañana que sanes a todos los que están enfermos. Hay personas de tu pueblo, de la iglesia de Cristo, que están padeciendo, Señor,
a causa de esta enfermedad. Te pedimos que tú los sanes en el nombre de Jesús y por las llagas de Cristo en la cruz del Calvario. Amén y amén. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Cuídense mucho.